Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Hoy les voy a hablar desde el Observatorio de Nutrición Infantil, que lo lideramos los bancos de alimentos, y también desde uno de nuestros propósitos superiores, que es la erradicación de la desnutrición crónica, el stunting. Queremos que los niños y niñas de Colombia desarrollen el pleno de sus capacidades, de sus potencialidades. Queremos que los niños de Colombia crezcan cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de neurodesarrollo, de consumo de proteínas y de stunting. Específicamente voy a hacer énfasis hoy en las proteínas de pescado y de camarón. El neurodesarrollo es un proceso fascinante a través de la neurogénesis. Los niños en el primer trimestre de gestación están creando, están formando cerca de 250.000 nuevas neuronas por minuto. Hacia la semana 22 de gestación, los niños ya tienen 20.000 millones de neuronas. Y hacia la semana 26 se están conectando muy rápidamente, de manera exponencial, esas neuronas y ya se tienen o se forman cerca de 60 millones de conexiones sinápticas por minuto. Cuando un niño nace, su cerebro pesa cerca del 25% del cerebro de un adulto. A los 3 años ya el cerebro de un niño pesa cerca del 85% del cerebro de un adulto. Y por eso se dice que en los primeros años de vida hay una ventana de oportunidad. Tenemos que lograr que los niños y niñas desde la gestación y en los primeros años se alimenten muy bien, porque la gasolina que se necesita para que las neuronas se creen, para que se conecten las neuronas, para que haya una adecuada mielinización, pues son los micronutrientes y son las proteínas. Si no tenemos nutrientes adecuados, se frenan las vías del crecimiento. Y la vía que se frena se llama la vía mTORC1. Si no hay disponibilidad adecuada de aminoácidos esenciales en plasma, pues hay unos receptores que dicen no hay nutrientes, vamos a frenar el crecimiento a través de la vía mTORC1, pues porque el cuerpo entra en un modo de emergencia. Si no hay nutrientes, necesitamos sobrevivir, se frena el crecimiento y entonces se frena la proliferación de condrocitos, no crecen los huesos, se frena la neurogénesis, se frena la sinaptogénesis y se frena la mielinización. Y entonces el niño no crece en centímetros, pero tampoco crece el cerebro del niño. Cerebro de la derecha, cerebro de un niño bien alimentado, muchas conexiones sinápticas. Cerebro de la izquierda, cerebro de un niño con desnutrición crónica o con stunting. Si no se hacen muchas cosas, pues en un futuro no hay manera de recuperar las neuronas y las conexiones sinápticas que no se lograron formar. Un niño con stunting va a tener secuelas irreversibles y en promedio un niño de estos va a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Se habla mucho en el mundo de las consecuencias del sobrepeso, de la realidad de la desnutrición aguda, de las muertes por desnutrición, pero casi nadie habla del stunting. Pues resulta que apenas tenemos en el mundo 35 millones de niños con sobrepeso menores de 5 años, 42 millones de niños con desnutrición aguda, una tragedia las dos cosas, pero nadie habla que en el mundo tenemos 150 millones de niños que se están quedando más pequeños, que se les está quedando el cerebro más pequeño, que no van a desarrollar el pleno de sus potencialidades cognitivas, físicas, sociales, emocionales. Y esta es una tragedia a la que los bancos de alimentos de Colombia estamos invitando, estamos sensibilizando para que tengamos medidas eficaces para la erradicación de esta enfermedad. Mejoró el stunting en América Latina hasta el 2020, empieza a aumentar la prevalencia del stunting en América Latina desde el 2020 y desde el Observatorio de Nutrición Infantil que lideramos los bancos de alimentos hicimos esta proyección. Hoy en América Latina tenemos 40 millones de personas menos inteligentes porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia y en 10 años, si no hacemos nada, como está aumentando la prevalencia, vamos a tener en América Latina casi 48 millones de personas menos inteligentes y más pobres porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Recuerden que hay un círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Un niño con stunting va a crecer en un ambiente de pobreza, va a alimentar muy mal a sus hijos, posiblemente sus hijos van a tener también desnutrición crónica y sus nietos van a tener desnutrición crónica. Esto se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza. Tenemos que ser capaces de alimentar muy bien a los niños que tengan más neuronas, más capacidades,
para que saquen a sus familias de ese círculo interminable de la pobreza. Este es un mapa donde proyectamos para muchos de los países de América Latina cuántas personas van a tener menos inteligentes en el 2035. Si no hacemos nada en México, vamos a tener 11.2 millones de personas menos inteligentes, Guatemala 6.9 millones de personas, en Ecuador 2.3 millones de personas y así para los diferentes países de América Latina. Personas menos inteligentes porque tuvieron hambre en su primera infancia. Hay estudios extraordinarios que miden el impacto de la desnutrición crónica en la economía de los países y en las empresas. Este es un estudio genial que muestra, bueno, se hizo en más de 120 países del mundo, en todos los países de América Latina. Aquí traemos solamente algunos datos. Pero ¿qué nos muestra este estudio? En Colombia, las empresas están dejando de vender al año 4.200 billones de dólares porque tienen en sus nóminas personas menos inteligentes porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. En Colombia, la fuerza laboral colombiana está dejando de percibir al mes entre 520 y 732 millones de dólares mensuales, alrededor de 2 billones de pesos estamos dejando de recibir la fuerza laboral colombiana porque tenemos millones de personas que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia y son menos inteligentes y menos productivos. Así los datos para cada uno de los países de América Latina. El desafío del stunting es un desafío gigantesco. Hay un daño biológico invisible, hay una falla en la arquitectura cerebral, se frenan los caminos, las vías de crecimiento y hay menos coeficiente intelectual y no se desarrolla el pleno de las capacidades de un niño. Hay un impacto en el capital humano, 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad. Hay un colapso en la productividad, personas menos inteligentes, son personas que van a tener menos ingresos, pero también las empresas dejan de vender, se frena la economía y el desarrollo de los países. Pero existe una solución metabólica y por eso el día de hoy me voy a enfocar en hablar de las proteínas de pescado y de la proteína de camarón. El freno en el crecimiento se produce en general porque no hay disponibilidad de los aminoácidos esenciales y entonces se frenan la vía mTORC1, se frena la proliferación de condrocitos, se frena la neurogénesis, sinaptogénesis, la mielinización y entonces pues la idea es poder lograr tener nuevamente disponibles aminoácidos esenciales en plasma para que se desbloquee el gen mTOR1. Miremos la gráfica de la izquierda. Tenemos un reto muy grande y es que los niños con desnutrición crónica pueden tener una disminución en las vellosidades intestinales y pueden tener una inflamación en el intestino. Y entonces esas proteínas que son muy grandes no se absorben de manera adecuada. Tiene que haber un esfuerzo muy grande, un gasto metabólico muy grande para lograr absorber esas proteínas. Y por eso científicos, aquí pongo la referencia, unos científicos especializados en este tema, que están estudiando este tema hace mucho tiempo, dijeron, pues vamos a lograr partir las moléculas de esas proteínas y vamos a lograr que los péptidos o los aminoácidos libres puedan ser absorbidos por ese intestino que está inflamado de una manera más eficaz. Y entonces los científicos lo que hicieron fue aprovechar pescados que normalmente son descartados. Este es un estudio que se hizo en Indonesia, en Bali, específicamente pescado la sardinela, y en lugar de utilizar enzimas comerciales o de plantas para un proceso de hidrolización o de hidrólisis, pues utilizaron una enzima que extrajeron de aguas termales de Bali. Lograron un producto hidrolizado al 57%, lograron un producto alto en aminoácidos esenciales como la lisina, como la leucina, el triptófano, que se absorbían de manera más fácil en los niños con desnutrición crónica, pero además lograron algo muy importante en este hidrolizado y es un sabor umami, un sabor muy rico para que las preparaciones con esa proteína hidrolizada de pescado pues fueran muy ricas para los niños y lograron entonces absorción de las proteínas, absorción de los aminoácidos y un sabor rico para que los niños pudiesen disfrutar de estos platos. Otro estudio extraordinario, y empiezo por el resultado, se disminuyó la mortalidad asociada a la desnutrición en un 83% en los niños de Bangladesh. Esto es un estudio de corte observacional. Se analizaron más de 36.000 datos de la encuesta de demografía y salud de ese país entre el 2000 y el 2014 y resultado grande. La mortalidad por desnutrición baja un 83% en los niños nacidos en la temporada de mayor pesca de madres con preferencia por consumo de pescado. Hay picos en esa temporada de pesca y las madres que tenían preferencia por pescado
pues comen mucho pescado y resulta que hay una relación directa entre el consumo de pescado y la disminución de la mortalidad. Lograron pasar de 72.3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos a 12.3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Además, se encontraron otros resultados también importantes. Disminuyó un 23.7% la enfermedad diarreica aguda, disminuyó un 11% la fiebre y un 11.6% la infección respiratoria aguda. Resultados extraordinarios. Otro estudio con resultados extraordinarios, este es un análisis longitudinal que se hizo en 175 países del mundo entre 1993 y el 2013, un análisis longitudinal de 10 años. Y entonces, ¿qué encontraron? Países, miremos a la derecha, con alta mortalidad infantil, tienen un menor consumo de pescado, en promedio 23 gramos al día, tienen una alta prevalencia de stunting, 37.7% de los niños, versus los países que tienen una baja mortalidad infantil, comen mucho más pescado, 46.65 gramos de pescado al día, y tienen una más baja prevalencia de stunting, 17.6%. Resultado grande, el consumo combinado de alimentos acuáticos se correlaciona de manera inversa con el retraso en el crecimiento infantil. Otro estudio con resultados clínicos extraordinarios. Este es un estudio que se hizo también con niños en Indonesia. Todos los niños tenían stunting. De todos los niños en los que se realizó este estudio, el 21.62% tenía stunting severo. Resultado, bueno, ya a los niños les dieron durante 90 días 9.83 gramos de proteína de pescado como ración diaria. Resultados, solo en 90 días. Se disminuyó el stunting severo de 21.62 a 13.51, extraordinario, pero además el 16.21% de los niños que tenían stunting se lograron recuperar, salieron del stunting. Pero además, el crecimiento promedio de todos los niños con stunting que recibieron estos gramos durante 90 días de proteína de pescado crecieron 2.04 centímetros, un resultado estadísticamente significativo, un resultado maravilloso con el consumo de proteína de pescado. Último estudio, camarón rebón. Este es un estudio extraordinario. En Indonesia también se le dio a los niños una porción de camarón rebón también durante 90 días y los resultados son asombrosos. Este sí, grupo de niños con stunting que comía camarón rebón, grupo de niños que tenía otro acceso a otro tipo de proteínas distintas. Y entonces los niños que consumieron camarón rebón pues lograron crecer 1 centímetro más. Los niños que comieron otras proteínas crecieron en 90 días 2.92 centímetros. Los niños que comieron camarón rebón crecieron 3.94 centímetros, 1 centímetro más. Se logran desbloquear las vías del crecimiento con el acceso a proteína. Lo que vimos ahorita, se desbloquea el gen mTORC1 y entonces se reactiva la proliferación de condrocitos, se reactiva la neurogénesis, synaptogénesis, la mielinización, crecen los niños y los niños ya con stunting pues logran recuperar una parte del crecimiento lineal, logran recuperar una parte del desarrollo cognitivo. Resumen grande en esta diapositiva, el poder de los recursos acuáticos es inigualable, hay un mecanismo biológico, logran desbloquear el mecanismo biológico de crecimiento, la proteína de mar en general ayuda a la mielinización, a la sinaptogénesis, a la neurogénesis. Los resultados tienen estudios clínicos, digamos, ya con resultados estadísticamente significativos muy importantes. Conclusión final, todos juntos. Los 1.000 primeros días son una ventana de oportunidad inigualable. Tenemos que ser capaces de garantizar la mejor nutrición de los niños desde su gestación y en los 1.000 primeros días de vida. Sin nutrición no hay neurogénesis, sin nutrición no hay sinaptogénesis, sin nutrición no hay inteligencia. El costo es muy alto. Niños que no se alimentan bien van a tener menos coeficiente intelectual, van a tener menos ingresos en su vida adulta. Impacta el Producto Interno Bruto de los países, impacta la economía de los países y por eso, todos juntos, hasta erradicar el stunting. La invitación es a que nos juntemos. 150 millones de niños tienen desnutrición crónica en el mundo. Queremos que todos los que nos ven, que todos los que nos siguen, que todos los aliados estratégicos que tenemos, juntemos nuestras capacidades para erradicar el stunting, juntemos nuestras capacidades para que los niños y niñas de Colombia y del mundo
crezcan cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Abrazos desde Abaco, abrazos desde los bancos de alimentos de Colombia y ya saben que pueden ingresar a www.abaco.org.co, dan clic en el observatorio, allí van a tener acceso a todos los datos que hay en Colombia disponibles relacionados con la nutrición de los niños y a muchos de los informes que vamos publicando relacionados también con esta, con esta, con esta tragedia de nutrición de los niños. Abrazos para todos. Chao, chao.